En el día de hoy vamos a presentar un proyecto de ley que tiene que ver, en primer lugar, con la adhesión a la Ley Nacional 24901, pero además de lo que supone la adhesión a la Ley Nacional 24901 con la cobertura integral de las prestaciones a favor de las personas con discapacidad, este proyecto plantea una reformulación integral de la Ley Provincial de Discapacidad, la Ley 5041, que data del año 1985, y es un proyecto que contempla desde la arquitectura diferenciada a favor de las personas con discapacidad, la accesibilidad web, el acceso al trabajo, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado, el deporte, la cultura, todas cuestiones que nos parecen muy importantes a la hora de incluir a las personas con discapacidad. Es un proyecto que tiene más de 140 artículos, en donde hemos venido trabajando con distintas organizaciones de la sociedad civil que luchan por los derechos de las personas con discapacidad, y hemos logrado la firma de más de 26 legisladores provinciales, lo cual supone el rápido tratamiento de esta ley, no solamente en lo que tiene que ver con la adhesión de la provincia de Mendoza a esta ley 24901, que data del año 1997, sino que también es necesario contemplar nuevos derechos a favor de las personas con discapacidad en otros ámbitos que no solamente están relacionados con la cobertura de las prestaciones de salud, y que en definitiva la provincia de Mendoza tiene una gran deuda a la hora del reconocimiento y el ejercicio efectivo de los derechos a favor de las personas con discapacidad. Por eso nosotros creemos que es muy importante avanzar en el reconocimiento de derechos, modificar el estatus jurídico de la dirección que actualmente es la encargada de ejecutar las políticas y planificar las políticas de seguridad para las personas con discapacidad, y por ello le elevamos a la categoría de subsecretaría. Pero además, a la hora de velar por el control y el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, creamos la figura del defensor del discapacitado para que ejerza, vele, ejecute y controle la aplicación de la ley y vele por el cumplimiento de los derechos que la ley provincial está reconociendo a las personas con discapacidad. Claramente los tratados internacionales, la legislación nacional y la legislación provincial de otras provincias que han avanzado mucho en materia de reconocimiento y ejercicio efectivo de los derechos de personas con discapacidad nos obligan a que la provincia de Mendoza sancione un marco jurídico que proporcione la inclusión efectiva y la protección integral a las personas con discapacidad. El Ejecutivo ha presentado un proyecto que tiene que ver específica y exclusivamente con la adhesión a la Ley Nacional 24901, que en lugar de adherir, en definitiva, contempla los principios rectores de esa ley y propone un nomenclador diferenciado que claramente es resistido por las personas con discapacidad y por las organizaciones que luchan y velan por los derechos de las personas con discapacidad, porque claramente se encontrarían en una situación desigual aún dentro del ámbito de la propia provincia de Mendoza, donde discapacitados con obras sociales o prepagas tendrían un régimen diferenciado a los discapacitados que tienen cobertura por parte de la obra social, porque el nomenclador supone menos dinero a la hora del reconocimiento de las prestaciones a favor de las personas con discapacidad, lo cual puede generar que se judicialice, pueden generar amparos y en definitiva puede generar que caiga la ley por inconstitucional, porque claramente estaría violando el principio de igualdad que necesariamente tiene que regir a la hora del reconocimiento de las prestaciones a favor de las personas con discapacidad. Lo cierto es que la provincia de Mendoza es una de las dos provincias que a nivel nacional no ha adherido a la Ley Nacional 24901 y que no ha colapsado ni ha caído ninguna obra social provincial por la adhesión. Lógicamente esto requiere esfuerzos presupuestarios, lógicamente esto requiere requerir a la Nación el financiamiento nacional que se prevé a través de distintos fondos, el Fondo Solidario de Redistribución, el Fondo Integral de Asistencia a las Personas con Discapacidad, que proveen el financiamiento, y además habrá que pensar también en algún financiamiento propio por parte de la obra social de empleos públicos, pero lo cierto es que no ha habido colapso, no ha habido quebranto por parte de ninguna de las obras sociales provinciales a la hora de adherir a la ley nacional, y han adherido más de 20 provincias al régimen que propone la Nación. Bueno, las personas con discapacidad, y esto es importante decirlo porque es uno de los capítulos de la ley, la integración efectiva en el trabajo. Las personas con discapacidad son las que sufren la mayor tasa de desempleo en el orden provincial y en el orden nacional. Prácticamente el 97% de las personas con discapacidad
en la provincia de Mendoza y en el país se encuentran desempleadas, y por eso es necesario garantizar el acceso efectivo al empleo público, garantizar que el porcentaje que se establece por la ley sea cumplido, y para ello se crea un registro de aspirantes a el empleo público, en donde todas las personas que sean discapacitadas con su certificado de discapacidad en el cual se manifieste su aptitud para el trabajo, sean anotadas en ese registro, y en definitiva se cumple el porcentaje en el cual lo aumentamos en un 1% y pasa de ser del 4 al 5%, pero además en la cobertura de las vacantes se les otorga la prioridad a las personas con discapacidad para que puedan en definitiva ingresar y hacer efectivo este porcentaje que a nivel nacional se reconoce, pero a nivel provincial no se cumple, y por lo tanto nosotros creemos que es importante el cumplimiento del acceso de las personas con discapacidad al empleo público, como así también se establecen prioridades y preferencias en lo que tiene que ver con el empleo privado, aquellas personas y aquellas empresas que contraten a personas con discapacidad a la hora de la presentación en licitaciones, o a la hora también de obtener financiamientos, y en definitiva cuentan entre su planta de personal con personas con discapacidad, como una forma de generar estímulos para que se contrate y en definitiva se emplee a personas con discapacidad en el ámbito de la provincia de Mendoza.